Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. En el segundo relato, siempre del capítulo 17, encontramos del verso 14 al verso 23. El relato dice, del título que vamos a ver ahorita, es: Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Eso es lo que entendemos. En el verso 14 dice que llegaron donde él estaba con mucha gente, y se acercó un hombre y se arrodilló delante de él y le dijo, como quien dice, este hombre llega a suplicar, necesita algo, ve a Jesús ocupado, pero parece que no le interesa su ocupación. Lo que él quiere es que Jesús haga algo por él. Eso es lo que entendemos en el verso 14. Verso 15 y verso 16 dice: se le acerca al Señor, este hombre le empieza a suplicar. Veamos esto: suplicar. Ten compasión de mi hijo. Y le relata que al hijo le dan ataques. Y dice que este muchacho sufre ataques de tal manera que cae en el fuego, a veces en el agua. Pues en el fuego, pues lógicamente se quema, y si cae en el agua tiene en sí el peligro de sufrir, de ahogarse, porque lógicamente está en el agua. Y dice: y los traje a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarlo. Como que dice él, los presenta a los discípulos, pero al ver que los discípulos no logran hacer nada, va a Jesús, convencido en que Jesús sí va a hacer algo. Pero lo llamativo acá, empieza a suplicar, lógicamente porque siente compasión, quiere ver a su hijo bien, no importándole lo que debe hacer, lo hace porque quiere ver a su hijo bien. Eso es lo que entendemos en el verso 15 y verso 16. En el verso 17 nos cuenta Jesús y dice: oh gente sin fe, perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Primero tenemos que entender por qué Jesús les está hablando así a sus discípulos. Significa a sus aprendices, significa a sus seguidores más cercanos. Y algo que tenemos que entender es que por qué Jesús les habla así. Primero les dice que son de poca fe. Óigase bien. Lógicamente ellos tenían que entender que estaban en un discipulado, que significa en una capacitación, en un entrenamiento, y que algo que tenemos que tener claro para aquellos que queremos estar en el Evangelio es que el Evangelio se recibe por fe. Digamos, todo aquí es por fe, todo se ejerce por fe, todo lo que hagamos debe ser en fe. ¿Qué es fe? Es la capacidad de creer lo que no vemos. Eso es fe. Digamos, yo creo en Cristo, ¿lo he visto? No. Ah, pero la Biblia dice que otros sí lo vieron. Ah, bueno, pero yo no lo he visto. Pero creo en Cristo. ¿Creo que Él me va a hacer salvo? Sí, creo. A ver, demuéstreme dónde está escrito que usted va a ser salvo, que Cristo le haga. No se lo puedo demostrar. Pero creo en mi corazón, y no porque yo crea, sino el Espíritu Santo me ayudaba a creer que así será.
Eso es fe. Eso es fe. Entonces, lo que aquí está pasando es que Cristo le está diciendo a sus seguidores, hombres o gente de poca fe, era porque Cristo buscaba fe en ellos y quería una plena fe, como que dice, una capacidad plena de que ellos no dudaran, de que ellos no hicieran las cosas con duda. Ellos eran los discípulos de Cristo. Por lo tanto, tenían que saber, observar al maestro, ver qué hacía el maestro. Y si el maestro lo podía hacer y lo hacía como debía hacer, ellos también. Pero al parecer, porque les habla perversa. ¿Qué significa perversa? Significa que la duda nos vuelve perversos. Significa una persona entre sí y no. Por ello, el fundamento del pecado es sí y no. La verdad y la mentira. Es una mezcla. Porque la verdad es de Dios y la mentira de Satanás. Entonces lo que Satanás hizo fue mezclar entre la verdad y la mentira. Eso es su creer. Él puede creer en la verdad, lógicamente cree en Dios. Pero también cree en la mentira. Miente para contradecir la verdad. Esa es su fortaleza. Entonces, ellos al dudar no estaban plenamente creyendo, eran discípulos, estaban siendo capacitados, no tenían chance de dudar, pero dudaban. Entonces les dice, poca fe y perversos, porque estaban entre la verdad y entre entre la duda, que lógicamente es la mentira, porque al dudar estamos diciendo que la verdad no es verdad. Ahora bien, dice, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Como dice, ¿hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo van a entender que yo soy el Hijo de Dios? Por lo cual, esto los estoy capacitando para que ustedes sean semejantes a mí. Eso es lo que él está diciendo en esta parte. Tráiganmelo acá al muchacho. Como que dice, les voy a dar una cátedra, les voy a enseñar cómo se hace, como todo maestro y como el Hijo de Dios. Eso es lo que entendemos en este verso. En el verso 18 vemos actuando a Jesús y dice, reprendió al demonio, corrigió al demonio, que es la palabra que nuevamente vuelvo a explicar que es la correcta. ¿Por qué lo corrigió? Porque lo hizo salir. Como quien dice, este ser, un demonio, estaba atacando o estaba, sí, porque según entendemos, le hacía al muchacho caerse en el agua, lo hacía llevarlo hacerlo caer en el fuego, digamos, le estaba haciendo un daño que de cierta manera podemos entender que Cristo al corregirlo le dijo, basta ya. Esa sería la palabra correcta. Porque acuérdense que los tiraba al fuego y lo tiraba al agua, que era lo más preocupante, digamos, no solo le daba ataques. Tal vez el papá hubiera, había una mala intención de matar al muchacho y dañar al muchacho. Entonces el Señor le dice, basta. Esto lo interpretamos porque le está poniendo un alto, corrección, ya no. Y sal de esta vida. Y quedó sano desde aquel momento. Como que dice, él detuvo ya el ataque del demonio para que no lo tirara al fuego. Detuvo el ataque del demonio para que no lo tirara al agua. Lo paró y le dijo, sal. Como que dice, estás ahí adentro, sal porque esto estás haciendo. Ya no más. Basta. Tenemos que entender que la cátedra que acá le estaba dando Cristo a sus discípulos es que en Cristo no había duda. En Cristo no había perversidad. En Cristo había seguridad, había certeza, había verdad, había autoridad plena. Era el Espíritu Santo de Dios revelándose en Cristo. ¿Saben por qué cuando Pablo se quedaba fijamente viendo a aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación?
Y no decía nada, no, que él viéndola fijamente, dice la Biblia, es porque él estaba viéndola fijamente y esperando la autorización, el impulso del Espíritu Santo de Dios, para que no fuera él, sino fuera el Espíritu Santo que estaba en Pablo y diera la orden. Porque, óigame bien, el Espíritu Santo es quien discierne, el Espíritu Santo es quien conoce, el Espíritu Santo es la autoridad máxima, el Espíritu Santo es al que se le debe dar lugar, no a nuestra humanidad, no hasta nuestra incompetencia, no a lucirnos, nada de eso. Cuando estamos en una situación, digamos, aquí estoy tratando hasta dar una cátedra para aquellos que quieren entender cuando un día estén frente a un demonio o una persona que tenga un demonio. Yo he visto a la mayoría de personas empiezan a preguntar, ¿quién te envió? Yo no veo a Jesús preguntando quién te envió. Hay personas, revélate, ¿qué espíritu eres? ¿Quién enseña eso? La Biblia no lo enseña. La Biblia dice que el Señor los hacía callar porque los espíritus del mundo decían que Él era el Hijo de Dios y Él no quería que los demás entendieran que era el Hijo de Dios. Entonces, cuando las personas vienen y le hablan a los demonios y les dice, ¿quién eres tú? Y el demonio, yo soy, no. ¿Saben qué están haciendo ahí? Permitiendo doctrina de demonios, porque hay mucha gente, el demonio sabe que hay mucha gente, entonces empieza a hablar cosas que no deben ser permitidas oír porque son doctrina de demonios. Tenemos que aprender a entender eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener la fe, la confianza de Dios y esperar la autorización del Espíritu para que cuando el Espíritu hable en nosotros y le hable al demonio, se haga y quede la persona libre de lo que debe ser libre si es la voluntad de Dios y si yo soy o quien sea la persona útil para que en ese momento el Espíritu Santo sea quien expulse al espíritu inmundo de la persona que está enfrente de nosotros o está ahí, porque Él es el único. Eso de que a veces nosotros, miren, es que yo tengo el don de liberación, la Biblia no enseña que es un don. ¿Podemos ser útil para que una persona sea libre de mal? Claro que podemos ser útil. Pero ¿quién realmente lo hace? No soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios, sabiendo y discerniendo y sabiendo qué espíritu es y sabiendo lo que se debe hacer. Yo solo debo de estar ahí enfrente, esperando la autorización del Espíritu, y cuando el Espíritu me utilice, sucederá, porque sucederá, y no por mi fuerza, no por lo que yo diga, no por lo que yo sea, no por lo que yo quiera hacer, sino por la voluntad, el conocimiento, la sabiduría plena y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por ello, no debo ser perverso, como quien dice, estar jugando con Dios, sino debo estar seguro con Dios. Y por ello, debo de tener fe en Dios. En el verso 19 encontramos que dice que los discípulos le hablaron aparte a Jesús y le preguntaron por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio. Porque ustedes tienen muy poca fe. Primero les habla Cristo, que aquí hay muy poca fe, y les asegura que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría, nada le sería imposible. ¿Qué les estaba diciendo? Deben de creerme plenamente. Deben de estar conmigo plenamente. Digamos, requisito de la fe en nosotros es plena. Digamos, si nosotros tenemos duda, ¿por qué creen que el enemigo nos ataca con la duda?
Porque Él sabe que entre más dudas nos lanza, la fe va menguando. Y Él sabe que la fe en nosotros es muy importante y que el Señor la requiere. Por ello es que nosotros necesitamos la oración, la lectura de Biblia, porque aquí me está diciendo, me está impulsando a creer plenamente en Él. Entonces, cuando yo crea plenamente en Dios, voy a entender que lo que es para mí imposible será posible, porque creo totalmente en Dios. Por ello les decía que si algún día ustedes tienen la oportunidad de estar frente a un endemoniado, primero, si no tienen esa duda, mejor apártense. Pero si ustedes ya lograron desarrollar plenamente, entonces párense como David se paró delante de Goliat. David dijo: el Señor me ha librado del oso, del león, y hoy me librará de este incircunciso filisteo. Él estaba seguro que ahí iba a perder a alguien, pero no era él. Entonces, esa es la fe que Dios requiere en nosotros. Fe plena. Quiere que nosotros tengamos poquita fe. No nos está pidiendo una gran fe. No, nos está pidiendo poca fe. ¿Qué significa eso? Párate ahí con seguridad de que Dios va a hacer algo. Y que Dios lo va a hacer. Y espéralo. Y no te muevas de ahí hasta que Dios lo haga. A eso se refiere. Entonces entendamos esta parte para que nosotros también podamos desarrollar la fe que Cristo esperaba en sus discípulos en aquel entonces. Hoy la espera en nosotros.